el doctor Marco Antonio Moreno Gálvez por su aceptación a participar en este evento. Hoy día tenemos la ponencia denominada El rol del juez civil en la audiencia preliminar, en este caso virtual. La ponencia estará a cargo del doctor Felipe Pérez Sedamanos, juez del Quinto Juzgado Civil, miembro también del módulo de litigación oral, y a la par es el primer juez que ha realizado una audiencia virtual en esta época de pandemia en materia civil, que ya es un mérito. Entonces hoy día tenemos su exposición sobre el tema y también la participación como panelista del doctor Marco Antonio Moreno Gálvez, decano del Colegio de Abogados de la Libertad, quien también nos honra con su presencia hoy día y respecto también al mismo tema como panelista, y sabemos que su aporte también será muy valioso. Más y más, entonces damos inicio a la conferencia del día de hoy a cargo del doctor Felipe Pérez Sedamanos. Buenas tardes, bienvenidos. No se escucha. Felipe. El micrófono creo que... Felipe, tu micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora. ¿Aló? Ya, ahora sí, ya. Bueno, Sí, doctor. ya. Sí. Buenas tardes, bueno, nuevamente. El título de ponencia es El rol del juez en la audiencia preliminar virtual. Manifestaba que se ha escogido este tema de la audiencia preliminar porque a pesar de que ha existido difusión, se encuentra en la página web, pero sin embargo la gran mayoría de abogados, especialmente de esta orden de la libertad, aún desconocen qué pasos hacer en la audiencia preliminar. Y qué mejor celebración que haciendo un poco de pedagogía, intercambiando conocimientos, porque más que una ponencia espero ser un conversatorio donde despejar las dudas de todos los presentes. Y se ha puesto énfasis en el rol de los jueces en la audiencia preliminar, porque como sabemos, en la audiencia de pruebas el juez tiene un rol diferente. En la audiencia de pruebas el juez valora las pruebas, valora hechos, está averiguando quién está diciendo la razón, quién ha probado los hechos alegados, en tanto que la audiencia preliminar, también llamada en la doctrina como audiencia preparatoria, audiencia previa, o como lo dice el doctor Marco Fandiño, que en el día de mañana va a ser ponente, es el guardián de la puerta del juicio, entendiéndolo nosotros como el guardián de la audiencia de pruebas, en la cual la audiencia de pruebas es residual y en la audiencia preliminar debe prepararse para la audiencia de pruebas. Esbozaremos los breves conceptos sobre esta audiencia preliminar, sus características, qué paso seguir y qué es lo que debe hacer y no debe ser un abogado en esta audiencia. Y el término virtual se ha agregado, como sabemos, el COVID ha venido y ha cambiado todos nuestros usos y costumbres, de como ahora distanciamiento social, mascarilla, pero también el derecho, también tenemos que innovarlo. No todo está escrito, debemos que tener cierta imaginación para resolver los casos. Nosotros como servidores públicos no podemos permanecer impávidos, es decir, no hay solución, para todo hay solución, para eso hemos estudiado el derecho. Permítame contarles una anécdota. En marzo de este año, en la primera quincena, sale la pandemia, me nombran juez de emergencia, un juez del juzgado de emergencia. El día 17 y 18 presentan un proceso de amparo. El abogado va a Bolívar, está cerrado, lo derivan ahí a Natasha no se lo quiere aceptar, entonces va a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría llama al presidente, el presidente llama al administrador llama al secretario, el secretario ya. Y dice, hay un proceso de amparo,
y no saben dónde presentarlo, ¿no? Entonces yo le digo al secretario, comunícame con la abogada. Yo pensando, la voy a convencer. En esa época, recordemos, en la primera quincena de marzo, todos pensamos que iba a terminar, ¿no? Que en abril empezamos, y que a lo mejor le digo en abril. Pero la abogada me dijo, no, doctor, es un proceso, usted tiene la jurisdicción efectiva. Evidentemente sabía hacer su trabajo. Entonces yo, ¿qué hacer? Esa parte cerrado. Negarle justicia, imposible. Entonces, ahí se dio, deja tu demanda en vigilancia. Ahí con el cargo, el secretario va a ir al día siguiente a recibir el cargo y se te va a entregar ahí. Efectivamente fue el secretario, recibió el cargo, me lo envió vía WhatsApp, se calificó la demanda, nos comunicamos con mesa de partes, pero tampoco mesa de partes seguía funcionando. Pero había que resolver ese, yo le había dicho, entre el plazo de ley, evidentemente, 5 días. Entonces, ¿qué hacer? Recordar, pues, cuando uno estaba haciendo sus pininos en la corte, ¿no? Que antes que existía, ustedes recordan, los libros toma razón. Entonces le dije, hacemos un acta que en este momento no funciona, mesa de partes, un libro, aperturamos el libro toma razón, porque le digo, así como va a venir esta, va a venir varias. Efectivamente hubo 2 más. Se inscribió en el libro toma razón, se le puso expediente sin número de emergencia y se le notificó vía WhatsApp. Ahí solucionamos. Posteriormente apeló, ¿no? Igualmente se ingresó manualmente hasta que después se regularizó. ¿Cuándo regularizamos? Quincena de abril, finales de abril. Imagínense si hubiésemos dicho, no hay mesa de partes, por lo tanto, no hay justicia. Entonces se le dio una solución. Y así, nosotros tenemos que dar soluciones creativas. No, en el protocolo, actualmente, todo descrito debe estar en mesa de partes. Si no ingresa en mesa de partes, no ingresa. Pero estábamos ante una situación irregular, excepcional, donde teníamos que darle una solución. ¿El hecho que no haya ingresado por mesa de partes invalidaba la resolución? No. El juez era un juez designado, el juzgado de emergencia, el secretario habilitado. ¿Había algo irregular? Nada. Simplemente después se regularizó con una nota, actualmente ya está en sala, confirmaron, y el proceso concluyó, la abogada contenta, por lo menos se le dio su respuesta. Entonces, así nosotros nos acercamos a la comunidad, así nos acercamos a los abogados. Dicho esto, vayamos a nuestro tema. Para hacer la audiencia virtual, la audiencia preliminar virtual, evidentemente necesitamos 3 requisitos. El primer requisito es que sea en tiempo real, no puede ser diferido. El segundo es que tanto el abogado como las partes tengan acceso a una computadora. Evidentemente, ahora se está realizando audiencias, no con la intensidad que quisiéramos, pero se están realizando. Actualmente unas 5 o 6 audiencias las hemos realizado. Cuando se levante, va a haber abogados que van a decir, no tengo computadora. Bueno, el colegio de abogados les pondrá algunas computadoras. Dirán, mi patrocinado quiere asistir, pero no tiene luz, no tiene. Irán algunos a la corte y se les proporcionará computadoras. Siempre y cuando realmente quieran llevar a cabo la audiencia, ¿no? Porque si cuando el abogado no quiere llevar a cabo, van a inventar, no salió el sol, ya no puede salir mi patrocinado, llueve tampoco. Entonces, cuando el abogado quiera realmente, se le va a dar las facilidades. Y en el segundo, el audio, como sucedió hace ratito, que el audio y la visualización sean nítidos. ¿Para qué? Para poder observar y escucharnos. Evidentemente que la acreditación va a ser no muy clara. Si bien es cierto, tenemos acceso a RENIEC, que podemos ver las caras, pero así por la computadora no se puede visualizar. Pero, si el abogado está con su patrocinado, presumimos que es la persona, es la persona que es el demandado. Aquí el abogado tiene que, si bien es cierto, no es su función dar fe, pero en ese momento sí está dando fe que es su patrocinado. No podrá decir, no es mi patrocinado. Evidentemente que no podría decirlo, ¿no? Tendría que ser sancionado ahí sí, drásticamente, tanto por nosotros como por el colegio. Entonces esas leguleyas, esa manera de tinterilladas, mejor dicho, no se puede permitir. Entonces,
en tiempo real, acceso a una computadora y también una fluidez en la comunicación, tanto visual como de audio. Ahora bien, en esta audiencia también debe respetarse ciertos principios. ¿Cuáles los voy a mencionar? Grosso modo, el principio de inmediación. Como lo ha dicho el doctor Anticón en introducción, nosotros tramitamos el proceso vía oral, en el mecanismo oral. Entonces, en la inmediación se da en toda su magnitud. Debe necesariamente estar presente el juez con los abogados presentes. Antes, por la carga procesal, generalmente, cuando eran documentales, un otorgamiento de escritura pública, se decía el acta antes que entre, llegaban los abogados, algo que agregar, no agregaban nada, firmaban, más se demoraban en entrar que en salir. Ahora ya no puede hacerse. Debemos recordar que oralizar, ¿qué es oralizar? No es verbalizar. Oralizar es un mecanismo que nos permite extraer información de la más alta calidad, para tomar una decisión de alta calidad. El abogado debe ir preparado a la audiencia. El abogado ya no puede decir, no sé, el abogado debe conocer su caso. Hay un rol importante del abogado, tal vez sea materia en otra conferencia, sobre el rol del abogado. El abogado debe estar bien preparado para sustentar su caso, tanto el abogado de la defensa como de la defensa del demandante como la defensa del demandado. Ahora bien, el principio de inmediación, tenemos el principio de concentración que también se da. Todos los actos procesales se concentran. Una de las características de la audiencia de preliminar es su informalidad o antiformalismo. Acuerdo de las partes, podemos acordar la conciliación, es fundamental. Se pueden acordar, si uno presenta dos testigos, el otro dos peritos, más dos peritos, un perito de cada uno. Ambas partes pueden acordar, siempre respetando el debido proceso. Y es un proceso más dinámico. El principio de buena fe procesal, el principio de economía, el principio de celeridad procesal está en toda su magnitud. Y estos principios todos se conjugan en la audiencia preliminar. No detalle más porque ya todos los estudiantes que están escuchando los conocen los principios tanto igual que nosotros, tanto como nosotros. Ahora bien, en la audiencia preliminar tiene dos objetivos. Uno, como lo dije al inicio, es evitar que se llegue a la audiencia de prueba. Evitar que se llegue a la audiencia de prueba. La audiencia de prueba es costosa, como sabemos. Uno, cuando se alarga innecesariamente, y esa audiencia no tiene por qué. ¿Por qué digo esto? Porque realmente en el proceso civil la mayoría de medios probatorios son documentales. Esa es la verdad. A veces se ofrece inspección judicial en una división y partición para acreditar que la existencia del inmueble. No, algún desalojo por causación precaria y declaración de parte. ¿Por qué? ¿Qué va a declarar? Y así, hay ciertos casos que sí es necesario la audiencia de pruebas, ¿no? Por las pruebas que se van a actuar, pero en la mayoría de los casos son documentales, en la mayoría de los casos hay excepciones. Entonces, uno de los filtros que debe velar el juez en la audiencia preliminar es que no se lleve a cabo pruebas innecesarias, inútiles. Y una gran herramienta que tenemos es la conciliación. La mayoría dirá, otra vez la conciliación, ya fracasó. Es cierto, la conciliación fracasó. Pero fracasó, ¿por qué? Eran otros momentos. Actualmente ya se enseñan las facultades, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Antes, en nuestra época, no existía eso. No había una cultura de conciliación. Ahora sí, ya los jóvenes abogados están preparados en la conciliación. Vemos, existen diferentes mecanismos alternativos de conflicto. Vemos el éxito del arbitraje. Evidentemente debe haber una preparación de nosotros, los magistrados, para conciliar. Porque a nosotros no nos han preparado para conciliar. Debemos recibir talleres, charlas, como estamos haciendo, para tener esa facilidad de conciliar. La conciliación nos va a permitir reducir la carga procesal. La conciliación bien manejada
nos puede hacer resolver un conflicto de años en un par de horas. Pero para eso tenemos que tener técnicas de investigación, varias estrategias, saber cuando se está ante un conflicto latente, inicial, o ya se encuentra muy arraigado. Si se encuentra un conflicto más arraigado y hay voluntad, y existe voluntad realmente de conciliar, lo podemos derivar a un centro de conciliación. Se puede derivar a un centro de conciliación. Ahora, cuando se dice la conciliación, tenemos que tener en cuenta que la audiencia es un todo, es multipropósito sistemático. No es porque pase la etapa de la conciliación y al final no se puede conciliar, sí. Si fijaron puntos controvertidos, se emitieron medios probatorios, pero si las partes en este momento dicen queremos conciliar, se puede promover la conciliación. No es un segmento, es un todo. Se debe tener en cuenta que la audiencia preliminar es funcional, de acuerdo a la función. De acuerdo a la función. Por eso, ahora, el registro de audio y video es muy importante. Ya el acta ya pasa a la historia. Antes, lo que no estaba en el acta no existía, por decir. Los abogados más se dedicaban a que el punto, que el coma, señor juez, que obra en el acta, tal, más nos demoramos en sus apreciaciones, entre comillas, que se incluye en el acta, que en el desarrollo de la audiencia misma. Ahora no, con audio y video queda grabado en registro. Un mini resumen, y eso es necesario. Es una gran ayuda, es una gran ayuda. Es una gran ayuda. Y ahí se puede visualizar, y cuando apele el superior puede visualizar los gestos, las mímicas, el tono de voz, puede visualizarlo también, puede analizarlo así como nosotros los jueces de primera instancia lo analizamos en vivo y en directo. ¿En qué momento se da la audiencia preliminar entonces? Después de la demanda y contestación es el estadio de la audiencia preliminar. Como decimos, el primer objetivo, evitar la audiencia previa a través de la conciliación. Pero después de haber insistido en la conciliación, no se lleva a cabo, ¿qué paso se sigue? El paso siguiente, ¿cuál es? El saneamiento. El saneamiento. La gran ventaja es que se hace ahora vía oral. Sabemos que generalmente los abogados presentaban excepciones o nulidades también, formas dilatorias. Presentaban una excepción, fórmese cuaderno, oye, fórmese cuaderno, 3 días para que saque copias, 2 días no sacaban copias, se le multaba, 2 días más, o sacaba copias, se calificaba, inadmisible, tasa diminuta, un día más, juntaba tu tasa, se corría de traslado, absuelto el traslado, pase, despacho, más o menos 5 o 6 meses para resolver una sección. Ahora no, en la misma audiencia preliminar, allí se resuelve la sección. Se ha ganado tiempo, se ha ganado transparencia, y ahí se resuelve tanto las excepciones como las nulidades, incidencias, todo escrito pendiente, todo se resuelve en la audiencia preliminar. Entonces, en el saneamiento es muy importante, se sanea. Una vez que está saneado el proceso, pasamos a fijar los puntos controvertidos, o mejor dicho, los hechos controvertidos, tanto los hechos controvertidos como los hechos no controvertidos, también se deben fijar. ¿Y por qué es importante? Es importante porque de acuerdo a los hechos controvertidos, se van a admitir los medios probatorios. Los medios probatorios van a estar en función a los hechos controvertidos. No todos los medios probatorios se van a admitir. No es como antes. Fijación de puntos controvertidos, el petitorio de demanda, lo que contestas, ahí está. Admisión de medios probatorios, admítele todo. Demandante del demandado. Todos contentos. Ahora no. Ahora no. Los abogados tendrán que sustentar, fundamentar el por qué presenta determinados medios probatorios. Es argumentar qué quiere probar. Y veremos el tamiz. El tamiz será la relevancia, la utilidad, la pertinencia de ese medio probatorio. Para seguir preparando la audiencia de pruebas. Para ir preparando la audiencia de pruebas. Por eso se necesita, así como magistrados capacitados, igualmente los abogados aún más capacitados. Ya no cualquiera será abogado, no el que termina sus 6 años y tiene un título, no, será abogado quien puede sustentar una demanda, quien puede sustentar su caso. Porque ¿cómo
¿Cómo el abogado captura a sus clientes? Captura, por favor, permítame ese término, ¿no? Porque ponen el Face. No, como se dice, de boca a boca. Y como sabemos, las malas noticias corren rápido. Cuando gana un abogado un proceso, ¿quién se enteran? 3 o 4. Cuando pierden, 13, 14, 15. Por eso el abogado va a estar preocupado también, porque tiene un prestigio. Ya no puede aceptar cualquier proceso. Antes el papel aguantaba todo, ¿no? Podía solicitar lo que quisiera, prescripción de la plaza de armas, ya, alguien le pagaba prescripción, pero ahora fundamentos de por qué quiere que la plaza de armas de Trujillo. ¿Quién se va a parar a fundamentar? ¿No? El abogado también juega su prestigio y permite un proceso bien sonado que por la rapidez del proceso, el abogado no fue y se hizo en 12, 15 minutos. Posteriormente el abogado fue por otra audiencia y yo le pregunté, doctor, ¿y usted como demandante por qué no asistió? Y me dijo, porque no tenía nada que alegar, doctor. Yo no podía sustentar algo inverosímil, porque tengo un prestigio ganado. No me equivoco, era docente. Entonces, como vemos ya, y como era la primera audiencia, vio la cámara, supongo, cámara, video, va a ser subido a internet, todos me van a ver sustentando algo inverosímil, su prestigio, ¿cómo se va a ver? Brillado. Pero para los jóvenes abogados, el prestigio uno lo va haciendo poco a poco. Para los abogados que ya tienen edad, ya uno tiene un prestigio que cuidar. Más aún si son abogados y docentes universitarios. ¿Cómo se les va, cómo va a enseñar cuando sus alumnos le dicen, doctor, usted está sustentando la prescripción de la plaza de armas? Se van a reír. Ya no. Ya el abogado tampoco no va a afectar cualquier proceso. Ni que ver. La factibilidad de ganar un proceso tiene que estudiar, tiene que ser más prolijo. Todo eso nos permite la audiencia preliminar actualmente a través del sistema oral. Como les digo, que no es verbalizar, ya el abogado no puede ir a leer, no es verbalizar, no puede ir a leer, y se le llama la atención que un abogado que no debería leer, debería explicar, a fundamentar, a decir por qué. Evidentemente, la litigación oral se da en civil, fundamentalmente aquí en la audiencia preliminar. La audiencia de pruebas es bastante residual. Como digo, ¿se da? Claro que se da. Es bastante residual. Es diferente en penal. En penal, la audiencia de juicio, ahí es donde es el debate. Pero nosotros no. Nosotros la mayoría son documentales. Documentales. Incluso tal que si es documentales, estamos facultados, le damos el uso de la palabra para sus informes de clausura, informes orales, y en ese momento podemos emitir sentencia. ¿Por qué? Ya tenemos todas las pruebas. Tenemos todas las pruebas. Ya no es necesario señalar fecha para la audiencia de pruebas. Cosa que no sucede en penal, por lo menos. ¿No? Penal no sucede eso. En el penal necesariamente debe haber un juicio. Nosotros no, la audiencia de pruebas es residual. Ahora bien, esos son los dos objetivos. Nosotros tenemos un protocolo para resumir la audiencia preliminar, ¿no? Pero tenemos un protocolo. En nuestro protocolo, bueno, para los estudiantes, pues, el demandante se sienta a la derecha, el demandado se sienta a la izquierda, empieza con la acreditación de las partes, el abogado se acredita, ahora tendrá que decir su número telefónico, su correo electrónico, su CAL, la parte hace su general, y posteriormente se pasa a la conciliación. Como le he dicho, he explicado la conciliación. Si no se llega a la conciliación, no todo proceso, evidentemente, se puede conciliar, pero los que son de materia conciliable, evidentemente. Una nulidad de acto jurídico no se puede promover la conciliación. Y posteriormente, como dije, se pasa al saneamiento, fijación de puntos contigo, hechos controvertidos, admisión de medios probatorios y clausura, sus informe de clausura, su informe oral y evidentemente esos son los grandes pasos de la audiencia preliminar. Ahora, en cuanto a lo virtual, es lo mismo, pero ahora es a través del Zoom. Bueno, de nosotros necesariamente tiene que ser el del Hangout Meet, la plataforma que estamos usando. Ahora permítame contarles la anécdota, porque mucho se ha escrito sobre las audiencias, ¿no? Pero voy a contar mi experiencia de cómo se hizo la audiencia virtual, ¿no? Hay juzgados que venimos realizando
Y actualmente viste que por el internet, por la página del modo, están llamando a los abogados que den sus números, porque también todos los colegios estamos programando. En finales de abril, un grupo de magistrados nos reunimos con la administradora, preocupados, para ver si podemos hacer las audiencias virtuales, hice la consulta con el presidente. El presidente nos dijo, ¿por qué no? Si el demandante y el demandado están de acuerdo, ¿por qué? ¿Qué impide? No, es que están suspendidas las labores, están suspendidas. Ustedes no pueden habilitar día y hora. ¿Acaso un juez no puede habilitar un domingo? Sí, la ley no, la ley orgánica no establece, sí. ¿Cuál es el perjuicio? Evidentemente no había ningún perjuicio. Entonces se emitió la resolución correspondiente, de unas prácticas. Entonces dijimos, vamos a hacer la audiencia preliminar. Ahora revisamos cómo nos comunicamos con los abogados. Ese es el problema, cómo comunicarse con los abogados. Bueno, y a su decano, pero el colegio de abogados. La administradora se comunicó con el decano del colegio de abogados, él tomó bien a remitir la lista de los abogados y empezó la función del administrador de llamar a cada abogado. Como sabemos, en el sistema corporativo están bien diferenciadas nuestras funciones. La función netamente jurisdiccional, nosotros llevar audiencia, sentencia, y la de ella administrativa. Entonces comenzó a buscar, a llamar a los abogados. Realmente el abogado de la parte demandada decía, no, todavía, después, ya puede devolver la llamada. Sigue buscando hasta que en el tercer juzgado, la primera semana de mayo, hubo un abogado de la parte demandada que aceptó, el abogado de la parte demandante también. Y en el juzgado, 2 días después, aceptó la parte demandante, la parte demandada también. Llegada la fecha en el tercer juzgado, ingresa el abogado de la parte demandante, y era necesaria solamente la presencia del abogado porque era una nulidad, ¿no? Por lo tanto no iba a haber conciliación. Y el abogado de la parte demandada manifiesta que está fuera de Trujillo, que no puede comunicarse. Evidentemente que por estar en pandemia, como buenas prácticas, no se le podía sancionar, pero si esto lo hace en agosto, evidentemente va a ser sancionado, pero una vez que acepta, le notifica, se tiene que llevar a cabo, no es una justificación, estoy lejos. Bueno, ya llega el día de mi audiencia, está presente el ingeniero, el administrador, se ingresa, pasamos al MIT, está presente el abogado de la parte demandante, está presente el abogado de la parte demandada, y sucede lo que sucede hace ratito, ¿no? El abogado de la parte demandada no tenía audio. No sabemos por qué, si no así, no tenía mucho estrés en la computación, o era malo, pero no se pudo llevar a cabo. Se comunicó con nosotros sin teléfono a través de la administradora, dijo que tenía problemas. Entonces, en este momento, estaba el abogado de la parte demandada, con la abogada, ahí acordamos, recuerden que es informal, entonces, reprogramarlo para la siguiente semana. Se acordó reprogramar para la siguiente semana para que salve esa dificultad de su audio, ¿no? Mejore su máquina o alguien le enseñe a aprender el micro. Perfecto, llegada la siguiente semana, pero un día antes, nuestra administradora, la doctora Monaico, tuvo bien hacer el enlace a través de un asistente judicial, ya no de la corte, porque el enlace estaba haciendo de una sala, de la sala número 2, lo hace a través del domicilio de un asistente. Llaman a la abogada para ver si estaba el audio, ¿no? Porque si su audio seguía mal, ¿para qué llevar a cabo la audiencia? Por respeto al abogado de la parte demandada, le íbamos a decir que se acercaba. Entonces, verifican que sí había audio, que sí había audio. Entonces, llega el día de la audiencia, ingresamos nuevamente y sucede lo mismo. Sucede lo mismo del audio. Pero como ya había habido una práctica el día anterior, a través del asistente nos comunicamos. Y en cuestión de minutos se lleva a cabo la audiencia, tanto con la presencia del abogado de la parte demandante como la presencia del abogado de la parte demandante. Y se inicia a cabo la audiencia con lo que se ha dicho, con su acreditación, se hace todo lo que le he esbozado en estos momentos. Conciliación, no se promueve la conciliación porque es una petición de herencia intestada. Se fijan los puntos controvertidos, se emiten los medios probatorios,
No se emitió sentencia porque era necesario un medio probatorio, de oficio se hizo. El problema, ¿dónde era? Era en la sala de audiencia. Parece que temprano habían barrido y se había movido. Esto no está en los códigos, esto no está en ninguna literatura, así como sucedió esta vez. Y esa vez había un gran despliegue de la parte administrativa. Estaba el gerente de informática, estaba la administradora, estaba un técnico, 2 técnicos más, esperando. Pero esto evidentemente no se va a poder hacer así cuando se levante la cuarentena, ¿no? Va a haber muchos problemas, evidentemente. Pero aquí, ¿qué se vio? Se vio el principio de colaboración. ¿Quién nos dice el principio de colaboración? Que las partes, los abogados, deben colaborar para que el proceso se lleve a cabo en el menor tiempo posible y conjuntamente con el principio de buena fe procesal. Esto que nosotros lo vemos en la literatura, lo hemos visto en la vida real. Es decir, no nos cuentan, se ve en la vida real. No hay nada más hermoso que verlo, leerlo, es bonito, pero cuando uno lo hace, cuando uno lo ve materializado, el principio de colaboración. Y evidentemente, bueno, fue procesal. Hay que destacar el, el profesionalismo del abogado de la parte demandada, porque él pudo haber dicho, no hay audio, me retiro, ya cumplí, pero no, un profesional, a carta cabal, subió en su defensa y esperó, como dice, un abogado realmente, ¿no? Un abogado practicando la buena fe procesal. Esta es la pequeña experiencia que le puedo transmitir de cómo se realizó la primera audiencia virtual, con voluntad, tanto del magistrado como de las partes. ¿Qué derecho se violó, perdón? Ninguno. Publicidades, tal vez la publicidad es público, pero realmente cuando se hace una audiencia, ¿quiénes asisten? Abogados, la parte mandante y la parte mandada, y un alumno. Los alumnos, porque tal vez el profesor de Derecho Procesal les mandó y les dijo, hagan quienes están haciendo audiencias. Nadie más. Esa es la realidad. Y aparte, las audiencias ahora se pueden visualizar, se pueden subir a internet. Si hay una persona que se quiere afectada, supongamos que hay un liticonsorte necesario, no se puede sacar sentencias si es que no está integrado el liticonsorte. El principio de publicidad no se afecta. ¿Qué principio se puede hablar? Ambas partes acuerdan, ambas partes están de acuerdo. No hay ningún principio. Y es la respuesta que estamos dando acá de la Corte de la Libertad. Muchos estarán diciendo, bueno, se han hecho 5 o 6 audiencias, muy poco. Sí, somos conscientes que es poco, pero poco es mejor que nada. Poco es mejor que nada. El camino se hace al andar. Evidentemente hay muchas dificultades tecnológicas, de desplazamiento, pero hay voluntad, hay voluntad. Actualmente todos los magistrados están calificando las demandas, estamos haciendo un trabajo en casa. Cuando ya se levante la pandemia van a ver las sentencias que van a salir. Actualmente ya están calificadas casi todas las demandas. Por el trabajo remoto, algunos secretarios no tienen acceso, a otros hay que tener en cuenta que también que las máquinas deben estar prendidas, ¿no? Y es un peligro que esté prendida 15 días seguidos también, ¿no? Pues a veces hay que apagarlas y a raíz que están fumigando ya no se tiene acceso por estos días a la corte para prender nuevamente. Pero de acá el mensaje a la orden liberteña, que los jueces acá de la Corte Superior de Justicia y Libertad en el área civil, sí estamos laborando, no nos hemos quedado con las manos cruzadas. Estamos, en esta época de pandemia, estamos haciendo audiencia virtual. Nos gustaría hacer más, evidentemente, pero algunos están en plazo, otros es difícil de notificar, la administradora nos está buscando también teléfono por teléfono, es difícil, es una labor bien, bien laboriosa, pero a partir de julio, finales de julio que se normaliza, ahí estaremos realizando nuestras audiencias virtuales en toda su magnitud, en toda su intensidad, como en estos momentos lo están requiriendo los abogados y los litigantes. Dicho esto, a grandes modos, como una pincelada, se ha tratado de la audiencia preliminar. ¿Qué más se puede decir sobre esta audiencia? Que es un momento, es integral, es funcional, que ha venido a revolucionar para nosotros nuestra manera de trabajar. Lo hace más célebre y sobre todo más transparente.
más transparente. Hemos salido del encierro, nuestro despacho, entre comillas, y estamos dando la cara. Las partes pueden ver a su juez, las partes directamente ven al abogado. El abogado también tiene un rol importante, 2 segundos para tratar sobre el rol del abogado. El abogado debe estar preparado, capacitado y delante de su cliente. El cliente lo evalúa en ese momento. El cliente es una persona inteligente, se da cuenta cuando el abogado está preparado, cuando el abogado está calificado para ser tal. Si el abogado no solamente es un título, el abogado debe ser un profesional en el desarrollo, en la sustentación, en la fundamentación. Ese es un real abogado. Ese es un real abogado. Porque si el abogado no está preparado, lo va a hacer perder a su cliente. Ya en estos momentos, antes presentada la demanda, suficiente. Ya el proceso camina solo. Ahora no. Tiene que, como le he dicho, fundamentar. Y si no está bien preparado el abogado de la otra parte, lo va a ridiculizar de manera profesional, evidentemente, ¿no? Porque tampoco se puede permitir otra cosa. De manera profesional, lo va a ridiculizar. Y no hay peor propaganda que una mala defensa, como le he dicho anteriormente. Bueno, estos son los pequeños comentarios que quería hacer sobre la audiencia preliminar virtual. Quisiera terminar con un pensamiento de acá del maestro Eduardo Couture, quien nos dice que el juez que no se ajusta al dinamismo propio del derecho, cada día se alejará más del significado mismo de ser juez. Bueno, muchas gracias. Estoy ya no a responder las preguntas, intercambiar los conocimientos. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Edamanos, juez superior, jueces especializado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Agradecemos por su participación e invitamos al doctor Marco Antonio Moreno Gálvez, nuestro panelista del día de hoy. Él es el decano del Colegio de Abogados y luego de su presentación, las personas, los abogados, los participantes podrán hacer sus preguntas al final. Gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar la iniciativa de estas actividades académicas de la Corte, porque demuestran que hay voluntad para hacer las cosas. Y rompamos esa percepción equivocada de que no se hace nada por reactivar el sistema de justicia. Y esto es una demostración de que efectivamente se está haciendo las cosas. El sistema de justicia, como tal, es un conjunto de elementos, que no solamente está conformado por personas, que son los jueces, los técnicos, en la parte administrativa, sino también los recursos. Y veo que en este tema de los recursos, sobre todo en estos, porque en cuanto a personas, con lo que acaba de decir el doctor Felipe Pérez Edamanos, donde ha hecho un énfasis en el tema de que están trabajando en sus casas, las demandas están calificadas y las sentencias están trabajando. Si van a ver, cuando se levante esta suspensión, se va a notar lo que realmente han estado haciendo. Y eso precisamente quería yo hacer énfasis, porque lo que estamos en este momento viviendo, nadie lo previó. Y era imposible preverlo de la manera como nos vino. Y ahí viene lo que dice Felipe Pérez, exactamente preciso. La iniciativa y la creatividad de todos, digo de todos porque incluimos los abogados, los jueces, los fiscales, el personal administrativo, tiene que ser el perfil que ahora prevalezca. Hoy día, con el sistema virtual, tenemos que lograr que la iniciativa y la creatividad no sea solamente una iniciativa de creatividad de corto plazo, sino hay que ver ya el futuro.
El futuro va a ser este. Así empecemos y salgamos de la suspensión, hacia ahí vamos a ir ya. En la virtualidad, si los expedientes electrónicos no es nuevo. El expediente electrónico es parte de este proceso de virtualizar la justicia, porque creo que estamos entendiendo que la mejor manera de poder lograr este acceso a la justicia a todos es precisamente haciendo alarde de esta creatividad e iniciativa. Porque el formalismo, como bien ha explicado el doctor Felipe Pérez, nos va a limitar. O vemos esto como una limitación en la que podamos decir no puedo hacer nada porque estoy suspendido, o lo vemos como oportunidad para avanzar hacia ese futuro que nos espera. Y veo con mucho agrado de que efectivamente se está yendo hacia eso, hacia ese futuro, ¿no es cierto? Por eso la creatividad y la iniciativa es muy importante resaltarlo. El Colegio de Abogados ha puesto a disposición la data al Poder Judicial a través de un convenio para que no se puedan frustrar, porque los abogados necesitamos, sobre todo los litigantes, que el acceso a la justicia no se limite solamente allá al expediente físico a una mesa de partes. Me parece muy bien lo resuelto por Felipe Pérez en su caso concreto. No fue una limitación que no haya mesa de partes física, sino que solucionó el problema, pero eso es la creatividad y la iniciativa, sin vulnerar el debido proceso. Se puede hacer mucho sin vulnerar el debido proceso, teniendo voluntad para hacerlo. Y uno de los límites dijo, una de las características sostuvo y que coincido con él plenamente, que era el tiempo real exacto, la garantía de la transparencia, de la inmediación, es precisamente que vamos a estar a tiempo real. Ahí no va a haber algo subverticio o que no se pueda solucionar en ese momento, porque todos estamos a tiempo real. Y algo importante también rescató Felipe Pérez sobre los equipos, en este caso los recursos, pero no solamente los recursos del Poder Judicial, sino también del abogado y de las partes. Porque si no tiene una buena PC, entonces va a haber un problema ahí serio, ¿no? Y para eso el Colegio de Abogados ya ha entrado en conversaciones hace más de un mes con el presidente de la Corte, donde nosotros en Natacha, en ese módulo que tenemos de atención, ya tenemos las computadoras listas y los escáneres listos para que aquellos abogados, obviamente programados anticipadamente, ¿no? Porque si viene un abogado en ese momento puede estar ya programado un abogado y ahí. Por eso los abogados ahora tenemos que acostumbrarnos a programar anticipadamente para que podamos darle acceso a esas computadoras que están ahí y poder lograr tener hasta que ellos puedan en su momento oportuno hacerlo en su oficina o en su casa. Vamos a tener orientadores para que puedan ellos, porque a veces el micrófono no está habilitado, a veces el video no sabe manejarlo, pues el colegio va a contribuir a la capacitación práctica. O sea, vamos a hacer que conozca haciendo. Ya estamos preparados. Estamos preparados para que no se frustren las audiencias por un poco de desconocimiento quizás de algún elemento electrónico que puedan frustrarlo. Pero ahí viene el tema de dos principios que habló muy bien el doctor Felipe Pérez. Dos principios que han estado muchas veces escondidos y casi no se ha dado, no se ha explicado ni se ha desarrollado mucho, que son los principios de colaboración y buena fe. El Colegio de Abogados le va a brindar tanto los técnicos que ya los tenemos, ya capacitados, las máquinas en ese módulo de Natacha y en Covicorti, para que puedan los abogados tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de ser asesorados y de poder contar con máquinas si es que en ese momento no lo tuvieran, por cualquier motivo. Entonces, creo que el colegio con esto está haciendo lo suyo también para lograr que el sistema de futuro, que ya no es irreversible, por más que se suspenda, insisto, esto cada vez va a ir profundizando más con el expediente electrónico incluso, podamos nosotros lograr que estas audiencias virtuales que Felipe Pérez
esas audiencias preliminares en materia civil se lleven a cabo. Y el tercer punto, la tercera característica sumado al tiempo real y al acceso a una PC adecuada es la nitidez en el audio. Eso es un tema técnico, pero que no solamente depende, porque de nada valdría que el juez y el personal de la corte tengan un buen equipo o sepan manejar herramientas o plataformas de internet como el Meet. El colegio y los abogados también deben lograr poco a poco ir adecuándose a esto. Por eso insisto en esto, ¿no? Nosotros, como Colegio de Abogados de Libertad, estamos en este momento llevando cursos de informática, de ofimática, y no vamos a detenernos hasta lograr, hemos hecho tutoriales sobre las plataformas que se están construyendo. Vamos a seguir en eso, porque lo que se nos viene de aquí al futuro es precisamente adecuarnos a los tiempos de la virtualidad y de la vida electrónica de los procesos. Por eso el rol del Colegio de Abogados y el rol del sistema de justicia me parece que andan de la mano en esta vez. Yo creo que la posibilidad de que las audiencias se frustren hoy en día por un problema técnico o problema de recursos cada vez va a ser más remota si es que todos ponemos de nuestra mano y todos ponemos incluso nuestro esfuerzo, porque obviamente hay algunos que han nacido en esta época de la vida electrónica, vida virtual, y otros que no, como el que habla. O sea, nosotros hemos nacido con teléfonos en la pared o conectados a una casa. Después se nos vino el tema de los celulares y luego el tema de la virtualidad de toda la educación. Entonces, hay quienes detrás de nosotros vienen incluso con problemas de conocimiento sobre esto. Por eso nos toca a nosotros entender esta nueva dinámica de ver la justicia. Y aquí vengo para un poco tocar el penúltimo tema, que lo tocó muy bien el doctor Felipe Pérez, sobre la conciliación. Nos toca a los abogados capacitarnos en técnicas de conciliación virtuales, porque todo el conocimiento, la doctrina sobre conciliación ha sido construida sobre tener al frente en físico a una persona. Hoy pues hay que construir herramientas de conocimiento y de práctica que permitan lograr conciliaciones exitosas, eficaces. ¿No es cierto? Eficaz, exitosa significa cuando todos estemos de acuerdo y contentos y salgamos de esa audiencia el haber recibido justicia, de eso se trata, pero para ello necesitamos ya capacitarnos en audiencias de conciliación virtual, ¿no? Y por eso felicito nuevamente, no solamente a través de Felipe Pérez, a todo el sistema de justicia, porque se está trabajando hacia ese norte, y les pediría que no detengamos ese esfuerzo. He podido ver que en Justicia de Paz estamos avanzando. Hemos estado presentes en los protocolos de juzgado de paz letrado. Hemos estado en mesa de trabajo sobre tema de familia. Hoy día nos encontramos con ustedes, gracias a la invitación, en contribuir en algo a estas iniciativas sobre las audiencias preliminares civiles virtuales. Quiero realmente agradecer a los organizadores de este evento y no se detengan, sigan para adelante. Y porque solamente en estos tiempos difíciles se ven a los pioneros. Y la libertad está siendo pionera en este momento en justicia de paz, en familia y en estos eventos que acaba de decir en materia civil. Y nosotros, como la libertad, seremos modelo y ya lo estamos haciendo. De tal modo que nos están llamando a otros distritos judiciales para que los orientemos. Pues es momento que la libertad llegue a ser un líder del cambio, llegue a ser un líder de esta nueva justicia, de este nuevo acceso a la justicia. Por eso le agradezco a usted y a Felipe Pérez en nombre de todo el sistema de justicia. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro decano del Colegio de Abogados, al doctor Marco Moreno, por apoyarnos. Y damos pase a la ronda de preguntas, por favor. Hay que ser consistentes y dedicarnos a la pregunta en sí.
tanto al ponente como al panelista, por favor. Doctora, buenas. Doctora Angélica. Doctor Johan, muy buenas tardes. Adelante, doctor. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, saludar al colega, al doctor Felipe, felicitarlo por su brillante exposición, al doctor Moreno. Más que una pregunta, aprovechar el medio para solamente hacer algunas acotaciones a la intervención muy concreta que ha hecho el doctor. Siguiendo ese ejemplo que había instaurado los juzgados de paz letrado civil, los juzgados civiles, especializados civiles, hemos venido trabajando, ya está ahorita revisándose el documento por parte de las instancias administrativas competentes de la Corte para de ser el caso, su aprobación. En ese sentido, aprovechando que está el decano de la Orden, le expresamos que tan pronto este documento sea aprobado, necesitamos socializarlo a través de todos los integrantes, los miembros de la Orden, para recabar sus observaciones, sus apreciaciones, por cuanto es importante siempre un protocolo, debido a que eso lo que permite principalmente a los usuarios es tener un conocimiento de cómo el juez va a empezar a realizar una actuación, y además qué cosas y qué medidas deben de adoptar e ir preparándose los abogados. Más aún en un contexto, y ayer lo decía el doctor Santiago Pereira, un contexto en el cual nada está escrito. O sea, decir de que nos hemos preparado y que eventualmente podemos y tenemos algún plan para enfrentar la pandemia es falso. En realidad no es así. Por ello es que aprovechamos, y eso es lo que vamos a hacer, decirle a los abogados que este protocolo lo que ha recogido es 2 sesiones durante 2 semanas que hemos tenido todos los jueces civiles, conjuntamente con el doctor Carlos Anticona, a efectos de prever todos los escenarios, recogiendo las experiencias, por ejemplo, del doctor Felipe, la del doctor Torres Marín, a efectos de que podamos enfrentar esta nueva situación que se nos avecina. Y hay una consigna, que es un documento pensado en el usuario, porque en realidad nosotros solamente somos servidores. Y, por ejemplo, una preocupación constante de los abogados es que si bien el juez va a estar en su domicilio o en su despacho y tener una serie de ventajas para desarrollar la audiencia, el abogado no necesariamente. Y no solamente el abogado, sino principalmente el justiciable. El justiciable que, y nosotros conocemos procesos de Virú, de Moche, de Huanchaco, donde eventualmente no van a tener esa ventaja que la va a tener el abogado y que más aún la tiene el juez. En eso estamos pensando en que, por ejemplo, la medida de distanciamiento social no solamente sea para el juez, para el secretario, sino también para el abogado. Eso es un tema que no ha estado contemplado. Normalmente nuestras audiencias estuvieron pensadas para que el abogado venga con la parte. El día de ayer, por ejemplo, una pregunta que hizo un abogado fue en ese sentido, dijo, perfecto, ¿y cómo yo voy a participar con mi cliente? Ese tipo de inquietudes son las que los jueces tenemos que indicarle de antemano y decirle, como muy bien lo señalaba el doctor Moreno, nosotros te vamos a dar todas las facilidades para que en un contexto de excepcionalidad tú puedas cumplir con tu deber y el justiciable no se ve en un estado de indefensión. El tema, y yo en ese sentido de antemano le voy a pedir a todos los miembros de la Orden que nos comprendan y nos justifiquen si es que en este proceso vamos a cometer errores a partir del 1 de julio, es que, como les digo, no hay nada escrito.
No hay ningún libro, creo que sería mucha soberbia decir de que esto es un tema muy sencillo como adecuar. No es así. Ya la razón por la cual los juzgados civiles nos hemos demorado un poco más en trabajar el protocolo es porque en realidad, uno, no somos solamente juzgados civiles, somos juzgados constitucionales, contenciosos administrativos y comerciales. Y en segundo lugar, porque tenemos un conjunto de actividades que precisamente las estamos contemplando. En ese sentido, resaltar el compromiso que existe de todos los jueces civiles de ir contribuyendo y aprovechar la oportunidad para felicitar al decano, al doctor Moreno, que, por ejemplo, una preocupación de los jueces era ¿y qué vamos a hacer con aquellos abogados que eventualmente no van a tener la ventaja de una computadora? Y en algún momento lo dijimos, lamentablemente el Poder Judicial no podía asumir eso porque tenemos un déficit de infraestructura, tenemos un déficit de equipos y excelente, y nuevamente felicito la gestión del decano que ha dado una solución a los miembros de la orden. Por nuestra parte, señor decano, tan pronto esté el documento técnico aprobado, hoy hemos conversado con el señor presidente, nos comunicaremos con usted a efectos de, tan igual como pasó con Paz Letrado, que nos faciliten una plataforma para aclarar, conversar, y otra cosa, recoger muchas omisiones que podamos haber incurrido cuando la finalidad va a ser la misma, brindar un servicio de calidad al usuario. Quería hacer estas acotaciones, aprovechar al doctor Felipe para nuevamente felicitarlo, y a usted, doctor Moreno, bueno, que tengo el honor ahorita de dirigirme a usted. Principalmente era eso. Gracias. Muchas gracias, doctor Quesnay. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor Felipe Pérez, ¿me permite, por favor? Buenas tardes. Una pregunta para el doctor Felipe Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, un momentito, doctor Marco Moreno deseaba decir algo, por favor. Sí, para responder al doctor que me antecedió el uso de la palabra, el Colegio de Abogados está al servicio de este avance tecnológico y todo, como lo hicimos con el juzgado de Paz Letrado, con todos los juzgados civiles y materias laborales, constitucionales, las salas, los que quieran estar, la plataforma del colegio a su disposición para poder llevar a cabo todo tipo de ilustración, instrucción sobre las nuevas plataformas. El colegio va a poner todo el empeño para que los abogados no tengan ningún problema sobre el tema de limitación de equipos ni de conocimiento técnico, hasta que poco a poco ellos se vayan haciendo, porque es una preparación, y eso lo entendemos porque nadie estuvo preparado para esto. Gracias. Gracias, doctor. El abogado que estaba hablando, ¿o quién es, por favor, que se identifique? Sí, por favor, una pregunta para el doctor Felipe Pérez. ¿Se identifica? Segundo Muñoz Mendoza. Perfecto, doctor. Bien. Adelante. Doctor Felipe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Segundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor, gracias. Ayer tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de un ponente paraguayo, donde precisamente abordaba también estos temas de la virtualidad del Código Civil. Y con mayor razón ahora se justifica el gran problema que estamos viviendo. Y lo que él decía, que tenían serios problemas, era en cuanto a la acreditación de las partes, o sea, la garantía de la acreditación de las partes. Y en ese sentido, ustedes han previsto o ya tienen una forma de garantizar la acreditación de las partes en la audiencia virtual. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, que tiene que ver con un principio que yo lo tengo, prácticamente lo están definiendo como un principio de informalidad en el proceso civil y dentro de un proceso ya virtual, el expediente electrónico. ¿En qué sentido? De que se privilegia el proceso en favor de los justiciables. Y eso es correcto, que tiene que ver mucho con el principio de elasticidad que algunos lo denominaban, que se encuentra aquí en el título preliminar del Código Procesal Civil. Muy bien, pero ¿a qué voy? Usted
bajo ese principio de informalidad y de favorecer el proceso de los justiciables, dice de que todo se puede hacer bajo el principio de la voluntad de las partes, abogados, e inclusive se ha llegado al caso de romper, o mejor dicho, de no respetar normas generales de aplicación nacional, como era suspensión de plazo. ¿No es cierto? Entonces, yo pregunto, cuando usted mencionaba de que un abogado ya no puede ir a leer a una audiencia, efectivamente el proceso de oralidad implica la oralización, pero parto de un principio constitucional que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, ¿correcto? Entonces, ¿por qué solamente todos los jueces podrían ser informales en favor del proceso, y un abogado no podría hacerlo, o no permitirle de que vaya con una ayuda a memoria a una audiencia y tenga que leer? Esa sería la... Ya, muy bien. Claro. Bueno, respecto a la acreditación, como tú bien sabes, nosotros tenemos acceso a RENIEC. Si hubiera alguna duda, se verifica. Y como le dije, ahí está el abogado, pues. El abogado, si bien es cierto, no es su función dar fe, pero evidentemente conoce a su patrocinado, pues. ¿Quién va a negar? Va a ser el abogado de la parte demandada, pues. Nunca hemos visto que el abogado de la parte demandante niega, pues, ¿no? El abogado de la parte demandada es el que va a estar presente, porque en la audiencia preliminar, como es una técnica, como es una defensa técnica, necesariamente siempre tiene que haber un abogado, en la generalidad. Va a haber excepciones, evidentemente, pero estamos hablando en la generalidad de los casos. Siempre va a haber un abogado ejerciendo la defensa técnica. Como le digo, tenemos acceso a la ficha RENIEC, se verifica, si hay alguna duda, se le pide sus datos, si es fácil, fecha de nacimiento, a ver usted, se verifica RENIEC. Si hay el abogado, le decimos, ¿es su patrocinado? Sí. Es fácil, es fácil. Será una en mil. Una en mil. Ya, respecto a la ayuda de memoria, no. Una cosa es ayuda de memoria, líneas generales, no, evidentemente ayuda de memoria, y otra cosa que se ponga a leer el petitorio, fundamento de hecho, que se ponga a leer. Eso es lo que estamos en contra. Porque va contra la oralidad. Como le digo, oralizar no es verbalizar. Oralizar es un mecanismo para obtener información de la más alta calidad. Si no, se tergiversa el proceso. Se tergiversa el proceso. Y un abogado, y usted lo sabe bien porque siempre hemos compartido esas ideas, es un profesional debidamente capacitado. Ha estudiado 6 años. No puede ir a pararse a leer. Eso denigra a él mismo. Yo supongo que tal vez suceda, tal vez, pero uno entre mil. La mayoría de abogados van, fundamentan, explican, acreditan. Como le digo, lo que dice usted puede ser, pero será uno entre mil. Espero haberlo satisfecho con la respuesta. Buenas tardes. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, por favor, una pregunta. Aló. ¿Sí? ¿Se puede identificar, doctora, con quién saludo? Sí, la doctora Elisa Delgado Suárez. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto. Diga, doctora, adelante. ¿Cómo está? Quisiera hacer una pregunta al ponente, si me podría responder al doctor Felipe Pérez. Bueno, primero felicitarlo por su exposición y paso a hacer la pregunta, ¿no? Si me podría decir dónde está normado lo concerniente a la audiencia preliminar. ¿Dónde está y cuál es el objeto de esta audiencia? Perfecto, esa es la gran pregunta de todo. Esa es la gran pregunta de todo. ¿Dónde está normado? Nosotros nos basamos, uno, en el artículo 51 del Código Procesal Civil, que establece que el juez puede convocar a las partes. La audiencia preliminar va de la mano con el sistema oral implementado, porque para la oralidad se necesita estar presente los abogados, se necesita estar presente en la audiencia preliminar. Está también normado en los tratados internacionales, en la misma Constitución, para dar una justicia eficiente,
Sabemos que actualmente en nuestro proceso, la carga procesal, ¿por qué se da? Por los escritos dilatorios. Es decir, o seguimos en lo mismo, seguir en lo mismo, que siga la carga, o tratamos de resolver el proceso a través de audiencias. Ese es el gran modelo, ese es el proyecto piloto que se viene implementando en Trujillo, no en todo el Perú, pero sí en Trujillo, replicado en Ventanilla, así como en Arequipa, y varias ciudades que se vienen implementando. Hay un protocolo y hay una resolución que aprueba ese protocolo y detalla, y esa es la base de nuestra audiencia preliminar. No sé si quiere algo que replicar, doctora. Doctora Elisa. Sí, la siguiente interrogante era ¿cuál es el objeto de la audiencia preliminar? El objeto de la audiencia preliminar, como lo dije, es concentrar todos los actos procesales. Dije 2, 1, evitar que se llegue a una audiencia de pruebas innecesaria. 2, promover la conciliación. Promover la conciliación. ¿Para qué? Para que el proceso termine allí nomás. Demanda, contestación, conciliación. Y el otro, ser un filtro al momento de determinar los hechos controvertidos, admitir los medios probatorios, no se admitan todos los medios probatorios, solamente los pertinentes que tengan que ver con la admisión de medios, con la fijación de puntos controvertidos. Como lo expliqué antes, el año pasado, en el proceso civil que se hacía, documentales, se fijaba puntos controvertidos, sin la presencia del abogado, como decíamos nosotros vulgarmente, de cajón, determinada si la parte demandada debe otorgar escritura pública al demandante, algo así. Admisión de medios, se emitían todos los documentales y se firmaban. ¿Salía el abogado algo que agregar? No agregaba nada. Entonces, ahora no, se cambia. El juez ya es un director del proceso y los abogados deben fundamentar su pedido oralmente. Ese es el objeto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No hay ninguna otra pregunta. Bueno, damos pase al doctor, por favor, Antígona Luján, Carlos Antígona Luján. Ah, doctor. ¿Aló? Sí, identifíquese, por favor, su nombre completo. Buenas tardes, le saludo el doctor Jorge Escalante. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Diga su pregunta. Ante todo, quería saludarlo tanto al doctor Felipe Pérez, como a todas las partes, el doctor Marco Antonio, e indicarle básicamente que, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la primera audiencia virtual que programó el juzgado, justamente el doctor Felipe Pérez, como parte demandada. Y en este sentido me parece bastante interesante y es importantísimo, diría yo, que ambas partes tengan pues la fe y el ánimo de poder participar en este tipo de audiencias. Y en ese sentido, bueno, más que todo va mi invocación a todas las partes, porque esto es algo nuevo, es algo novedoso, que por contar una pequeña experiencia yo no sabía ni siquiera manejar este sistema, y me aboqué a mis hijos que ellos están en continuidad con estos temas, ¿no? Y en ese sentido pude ingresar y formar parte de esa bendita audiencia, digo yo, porque me ha servido y me ha ayudado muchísimo en ese sentido. Pero es importante también ver otras cosas adicionales, como por ejemplo, y yo sé que uno de los problemas fundamentales es también el hecho de las notificaciones a las partes, y sobre todo tanto al demandante como al demandado. Y ese es un problema que siempre va a subsistir. Pero por eso yo quisiera hacer una pregunta o de repente indicarles que sería importante, tanto en nuestra demanda y en nuestra contestación de demanda, que como requisitos, así como lo establece el 424 del Código Civil, también debería haber un requisito en el sentido que se ponga, no solo porque nosotros ponemos nuestra casilla electrónica, domicilio procesal, etcétera. Sería importante también que se establezca el número de teléfono, de celular de las partes, el correo electrónico, cosa que eso ayudaría en la medida de lo posible
en la notificación y la ubicación de las partes. Porque tengo entendido que la coordinadora ha tenido serios problemas en ese sentido, en el sentido de poder ubicar a las partes su número de teléfono, pidiendo al Colegio de Abogados la información correspondiente. Por eso, mi pregunta está, si es que ya existe en todo caso, en estos momentos, o está considerado como requisito poner el número de teléfono, el correo electrónico, así como ya existe pues el domicilio procesal y la casilla electrónica. Sí, doctor Escalante, en el protocolo que el doctor Johan va a exponer a la comunidad jurídica, se ha considerado como un requisito. Si bien es cierto, el Código Procesal Civil no lo establece, pero el COVID, como dice, nos impone el aislamiento y nos impone colocar como requisito para admitir una demanda el correo electrónico y el número telefónico del abogado. Y como usted bien lo dice, son los propios abogados de mutuo propio, que ellos van, uno no lo solicite, ellos van a poner su correo electrónico personal y su número telefónico, porque son profesionales, como le digo, son profesionales. Por supuesto. Gracias, doctor. Perfecto. Gracias, doctor Escalante. Por favor, ¿alguna otra pregunta? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Muy buenas tardes. Mi nombre es Danilo Curi Pereda, abogado de la ciudad de Lima. He escuchado con bastante detenimiento la exposición que se ha realizado en esta reunión. Por primera vez acudiendo a este tipo de conferencias, me salta una duda con relación a lo que va a ser este tipo de conferencias nuevo, muy nuevo en el ámbito procesal, ¿no? Y quería preguntarle al ponente cómo se va a realizar el control, o cómo se realizaría el control, porque todavía no empieza, de la puntualidad en la asistencia a las audiencias. Sabemos que el tema de la puntualidad tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Sabemos que si uno asiste a una audiencia dentro de la hora, ¿no? Y si no, ¿cómo se haría este control? Evidentemente con interés de la otra parte para ver que esto se pueda llevar a cabo. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Evidentemente tenemos que ser flexibles. En el protocolo que acá en La Libertad se está aprobando, estamos indicando que media hora antes se debe ingresar. Pero si llega el momento de la hora, se ve que hay problemas técnicos, que la parte está ingresando pero no puede, evidentemente tenemos que dar unos minutos, pues no podemos ser tan rígidos como antes, que la hora 8 de la mañana, si no estás a las 8 se archiva, ¿no? Tenemos que ser flexibles, ahora. Tenemos que cambiar nuestro chip, nuestra mentalidad. La flexibilidad tiene que ser un principio que debe estar en nuestro cerebro. Debemos voluntad de las partes. Evidentemente, si nadie se ingresa a la hora, ni media hora antes, ni a la hora, ni media hora, ni se comunica por teléfono, es evidente que no quiere participar, ¿no? Por eso lo digo, media hora antes se va a comunicar. Si ingresa a la hora y se ve que está ingresando, se le da unos minutos para que pueda ingresar. Y se empieza la audiencia. No hay ningún problema en ese sentido. Entonces, eso quiere decir que en los proveídos que en la Corte de la Libertad se estén dando, se daría esa recomendación, ¿no?, a los abogados para que tengan la oportunidad o por lo menos la advertencia de ingresar, ¿no?, a la reunión en el Google Meet o en otro programa que ya designen. En Google Meet va a ser, sí, en nuestro protocolo, como lo digo, que nuestro coordinador va a difundir, por lo menos acá en La Libertad, no sé en Lima, ahí se va a señalar. Ok, muy agradecido por su respuesta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Aprovechen que están nuestros ponentes acá. Sí. Sí, doctora Angélica, quería hacer una pregunta al doctor Felipe. ¿Aló? Doctora, ¿con quién hablo? Ivonne Lucar. ¿Cómo está, doctora Ivonne? Claro, por supuesto. Adelante, doctora. Bien. Buenas tardes a todos, doctor Felipe, felicitándolo por su brillante exposición y a todo el módulo porque están en la vanguardia de la justicia oral, ¿no? Gracias. No he ingresado un poco tarde y no, ojalá que usted ya lo haya expuesto, sino quisiera que me lo precise. Me parece que la audiencia preliminar es
tiene muchas virtudes, ¿no? Pero como usted decía, ¿no? ¿Qué pasaría? El abogado anterior que me antecedió decía, si no está la hora y si no concurriera ninguno, ¿es factible volver a citar a las partes en esta audiencia preliminar? Sí se puede. No, si no asiste ninguno, se hace un acta y se procede a Continuar el proceso. a sanear el proceso. A sanear el Ya. proceso. El proceso. Ya. Muchas gracias, doctor. ¿Aló? Sí, una pregunta quisiera hacer. Sí, a ver, pregúntanos. ¿Quién es? Bien, soy Alex Abel Gaspar Raimundo, juez del Distrito Judicial de Huánuco. Bien, ayer el ponente, el doctor Santiago Pereira, establecía de que para que exista el rol del juez en las audiencias, en este caso la audiencia preliminar, tiene que tener en cuenta dos aspectos: destrezas o habilidades del juez más el conocimiento básico de la tecnología. Creo que en eso tenemos que incidir, de que, como ustedes han indicado, la tecnología todavía no nos ha llegado, no es de nuestra incumbencia por la actualidad, sino de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sin embargo, lo que quería preguntarle es lo siguiente: ¿cómo va a ser la motivación en las resoluciones pedidas en la audiencia preliminar? Nosotros sabemos que la legitimidad de los jueces es en las resoluciones apegados a la Constitución y a la ley. Esa es la primera pregunta. Segundo, en la conciliación, que efectivamente en la fecha, no sé cómo estarán haciendo en Cajamarca, y se ha propuesto o se ha planteado buscar los intereses de las partes, porque los protocolos hablan que hay que buscar los intereses de las partes. Incluso se dice que se puede hacer o se puede indicar los precedentes vinculantes para efectos de resolver el conflicto de intereses. No sé si en la experiencia de usted, doctor Felipe, que le felicito por su excelente exposición, se ha planteado estos aspectos en la conciliación, ¿no? Además de conocer los medios alternativos de solución, es plantear o informar a las partes de abogados los precedentes existentes y adoptados, porque la gran cantidad de procesos no son muy complejos, sino un 80% son fáciles, ya están determinados, establecidos en ciertos precedentes vinculantes o en todo caso doctrina jurisprudencial. Esa pregunta quisiera hacer. Muchas gracias. Y felicitando a la Corte Superior de la Libertad. Ya, muchas gracias, colega. Vamos a resolver sobre la conciliación. Existe la teoría del conflicto. Sí, es cierto, estudia en psicología, pero uno también debe tener ciertos conocimientos básicos. Por eso, cuando uno va a conciliar, debe preguntarle a las partes cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus intereses, a ellos, porque los abogados, evidentemente, poco tienen el interés de conciliar. Por eso, como dije al inicio, debemos saber de qué tipo, qué características de conflicto estamos hablando. Si es un conflicto latente, es un conflicto inicial, o es un conflicto ya profundizado, arraigado. Si es profundizado, arraigado, evidentemente tenemos que mandarlo a un experto que tenga mayor tiempo también, porque recuerden que la conciliación se da dentro de la audiencia preliminar, y nosotros no solamente realizamos una audiencia preliminar en el día, hay 2 o hay 3. Por lo tanto, el tiempo que tenemos no es muy amplio, 1 hora, hora y media. No podemos pasar 2 horas tratando de conciliar. Si vemos la complejidad, es muy complejo, pero realmente tienen voluntad, vaya a un centro de conciliación con el especialista. Si no se llega a la conciliación, o si promovemos, si vemos el tipo de interés que tiene, si es interés, si es un conflicto inicial, va a ser fácil conciliar, fácil. Decirle las ventajas que tendrían que en ese momento concilien, se termine el proceso, o un proceso largo que podría durar 1 año, por decir, ¿no? Respecto a la motivación no tiene que ser ampulosa. El TC lo ha dicho. Basta decir en forma clara y precisa lo que se quiere decir y fundamentarlo. Por eso, incluso nosotros en la sentencia decimos escuetamente por qué va a ser fundada. Y posteriormente, ya en la sentencia, cuando se tipea, ahí se les dice, se desarrolla ya todo la motivación, se desarrolla todo, como dice el TC, toda la motivación.
Pero la motivación, como digo, no es decir 3, 4 hojas. Simplemente se habla unos 3, 4 minutos, por qué tal, por qué se admite ese medio de prueba, por qué es pertinente, por qué no es, por qué es impertinente, y suficiente. No necesitamos más tiempo. Pero, colega, haberle resuelto su pregunta. Gracias, Doctor, gracias, doctor. Doctor Gracias, Felipe, gracias. doctor Sí. Felipe, me queda Buenas una tardes. inquietud. Sí, por favor, segundo mío. Ya, 6 Ah, segundos. Doctor, a raíz de la pregunta del doctor Iván Lucar me ha generado una inquietud y no me ha quedado muy claro respecto a la concurrencia de las partes y a la inasistencia de las mismas. Ya. El proceso de oralidad civil se desarrolla ahora en una sola audiencia, ¿verdad? Después de contestar la demanda, admitir la demanda y contestar la demanda. Muy bien. Cuando la doctora le pregunta, ¿qué pasa si las dos partes no van, no asisten? Ya. Y usted ha respondido de que se continúa con la audiencia. ¿Eso qué significa? Si tenemos en cuenta de que el Código Procesal Civil establece que si no concurren ambas partes a la audiencia de prueba, se archiva el proceso, ahora con el nuevo proceso de oralidad, ¿ya no hay archivo del proceso cuando no concurre ninguna de las partes? Bueno, gracias por la pregunta. Voy a precisar. Que yo entendí que no concurrían las partes o abogados. Vamos a precisar. Existe un protocolo. El protocolo aprobado por el Consejo Ejecutivo. Vamos a precisar conceptos. La audiencia de pruebas, si no asisten las partes, se archiva. En audiencia de pruebas. En la audiencia preliminar, como le he dicho, es una concentración de actos, es el saneamiento, fijación de puntos controvertidos, admisión de medios probatorios. No asisten las partes, asisten los abogados, se lleva a cabo con los abogados, porque generalmente es una defensa técnica. No asisten las partes, no asisten ningún abogado, se deja constancia en el acta y se emite la resolución de saneamiento, de fija puntos controvertidos, se admite si son documentales, se señala juzgamento anticipado, se le da 5 días para sus alegatos, se emite sentencia. Y si no, se señala para audiencia de pruebas. Si la audiencia de pruebas no asiste, ahí sí se aplica el artículo 215, si no me equivoco, y se archiva el proceso. Ahí sí se archiva. Espero haber sido más claro ahora sí. Ya está un protocolo aprobado por el Consejo Ejecutivo, no estoy diciendo nada nuevo. Ya está normado, está regulado, está arreglado. gracias, doctor Felipe Pérez. Una última pregunta, por favor. Aló, Sí, señorita. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el Ya. gusto? Bueno, yo soy Pamela Legua Correa, soy especialista del 13 Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Mi pregunta va por lo siguiente. Tengo entendido que las audiencias tienen que ser grabadas y no sé si es que en el caso de ustedes, al utilizar este tipo de foros, Google Hangout, Meet, este tipo de tecnología, estas audiencias se convierten en parte del acervo de la corte de ustedes o tienen una licencia especial que han contratado para Google para poder utilizar estas. Esa es básicamente mi pregunta. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, realmente escapa mi conocimiento, no sé si tiene licencia o no tiene licencia. No sé, Angélica, si tú podrías resolver eso. ¿Aló? Doctor, eso lo está manejando informática. Bueno, para mañana de repente absolvemos la consulta, ¿no? Y preguntamos informática, porque yo también desconozco, doctor, si se paga la licencia, no se paga, yo desconozco. Disculpen que los interrumpa, pero básicamente es por el tipo de privacidad, o sea, de la información que se debe de tener dentro de los procesos judiciales. Por eso era la pregunta. Pero muchas gracias. Pero doctora, por la cantidad de personas que está accediendo al MIT, yo pienso que sí se debe pagar. Aparte que si fuera en otro programa o otra aplicación, creo que a veces las cortan las aplicaciones, ¿no? 45 minutos, como el Zoom dura 45 minutos. Pero es por eso que me imagino que la Corte ha preferido tener el MIT, ¿no? Para nosotros, pero es buena su pregunta. Voy a
Voy a consultar y gracias, muy amable. ¿Alguien quiso intervenir? Disculpen, los interrumpí. No. ¿No? Quedó también la doctora Ivonne Lucar pendiente, me parece que un poco se cortó algo. Doctora Ivonne, de repente está ahí. Aló, bueno, una pregunta, por favor. Tengo el gusto. Mi nombre es Cintia Suárez García. Trabajo en la Corte de Lima. Mi pregunta era básicamente si el ponente en el momento que ha realizado las audiencias ha presentado algún incidente o cómo están considerando, por ejemplo, antes los incidentes, bueno, había un registro, digamos, no en un cuaderno de incidencias. ¿Han presentado, cómo están viendo esta forma de implementarlo de algún modo virtualmente? Disculpe, ¿incidencia a qué se refiere? ¿A las nulidades o qué? Sí, por ejemplo, si llegasen tarde las partes, hubiera una eventualidad de, digamos, una hostilidad en el transcurso de la diligencia. Bueno, hasta ahora no, ese tipo de incidencias no, pero todo queda registrado en audio y video. Acá en Trujillo se graba, y si existe un comportamiento no adecuado, se le sanciona al abogado, ¿no? Pero hasta ahora no ha existido ninguna Y en cuanto a incidencia las de ese tipo. notificaciones, ¿tampoco han tenido inconveniente alguno? Tampoco. Se le notifica, actualmente se le está notificando vía WhatsApp. Por el resto de la pandemia, hasta que se regularice el 17, ya se podrá utilizar el correo electrónico, ¿no? Pero vía WhatsApp se está notificando. Ya. Listo, está muy amable, muchas gracias. Gracias. Bueno, sin haber otra pregunta más, damos por concluido y invitamos al doctor Carlos Anticona Luján. Doctor Carlos. Bueno, agradeciendo la participación tanto del doctor Felipe Pérez como del doctor Marco Moreno, quiero aprovechar este espacio, ya que veo bastante concurrencia, para hacerles conocer al doctor Marco Moreno y por su intermedio a todos los abogados de la Corte Superior de Justicia y Libertad, que nuestra Corte se ha puesto una meta muy ambiciosa, que es el ir aperturando la administración de justicia, ¿no? Entendemos que la razón de ser de nosotros es precisamente los justiciables. En ese sentido, hacer conocer al foro que, por ejemplo, ya tenemos implementado la demanda virtual de ingreso, la demanda virtual de alimentos, ¿no? Ya existe, ustedes pueden encontrar en nuestra página web, nuestro Facebook, el formulario virtual para poder ingresar una demanda sin que sea necesario ingreso físico, simplemente todo es virtual. Entonces, esa demanda virtual ha sido, creo, la pionera acá en todo el Perú, que si bien es cierto existe el formulario electrónico para el ingreso de demandas de alimentos, pero esta aún no ha sido aprobada. Entonces, pero en nuestra Corte ya tenemos el formulario virtual para ingreso de demandas de alimentos, para todo tipo, tanto para menores de edad como para mayores de edad. Y también hacerle conocer también a los abogados de la libertad que ya tenemos prácticamente a punto de aplicar el formulario virtual para ingreso de demandas en procesos no contenciosos, ¿no? Vamos a empezar primero con la justicia de paz letrado, en caso de procesos de rectificación de partida y otros procesos no contenciosos. Luego vamos a ampliarlo también a los procesos civiles, pero vamos a empezar con los procesos no contenciosos, ¿no? Entonces, ese también va a ser el ingreso de la demanda, va a ser virtual, a través de un formulario virtual. Entonces, eso, con respecto, la Corte está empeñada en aperturar la administración de justicia de a pocos. Hay limitaciones, no tenemos todavía la mesa de partes electrónica, eso nos limita, pero a través de estos formularios virtuales ya estamos aperturando, ¿no? Ya estamos abriendo
en materia de alimentos. Y también ya tenemos encaminado, sabemos que este tiempo de la pandemia, por el tiempo ya que dura, ha originado una serie de problemas, ¿no? Sobre todo en el tema alimentario. Y una de las cosas que más nos preocupa son los devengados, ¿no? Los devengados de alimentos. Entonces, también estamos buscando un mecanismo de cómo crear una liquidación virtual en el tema de alimentos, y esta liquidación virtual puede ser a su vez aprobada de esa manera, ¿no? Entonces también, porque entendemos pues que, repito, uno de los problemas álgidos que vive nuestra sociedad es el tema alimentario. Por lo demás, en el tema de la oralidad, agradecer, resaltar, nosotros ya el módulo de litigación oral va a cumplir 1 año, y nuestra experiencia como módulo de litigación oral nos ha permitido aportar mucho. Para comentarles un solo aporte que se va a ver muy pronto. A raíz de nuestra experiencia desde junio del año pasado, en el tema de la audiencia preliminar, en el tema de la oralidad misma, incluso hasta de las sentencias, recientemente, con nuestro aporte de la Corte de Libertad, se ha diseñado que el proceso de alimentos y el proceso único de nivel de familia sea un proceso rápido y oral. Es decir, que la audiencia va a ser así como la nuestra, concentrada en un acto todo, incluso la expedición de la sentencia va a ser directamente oral. Esa resolución, ¿no?, que va a aprobar este proceso nuevo, que se va a llamar proceso virtual y oral en el tema de alimentos y proceso único en materia de familia, prácticamente recoge mucho de las vivencias que ha tenido nuestra Corte en materia de oralidad, y específicamente el éxito que ha tenido el tema de la virtualidad y el tema de la concentración y el éxito de la audiencia preliminar, ¿no? Entonces yo creo que ya nuestra Corte, a través de sus jueces, magistrados y su personal mismo, va situándose a nivel de oralidad en temas civiles, y ya va generando, ¿no?, va generando productos como en este caso del nuevo proceso oral en materia de alimentos. Bueno, sin más que en eso, quiero una vez más agradecer al doctor Felipe Pérez, agradecer también a nuestro decano Marco Antonio Moreno Gálvez, decano del Colegio de Abogados de Libertad, por su presencia. Sus aportes han sido muy valiosos, y agradecer también a todos los participantes en este evento, y los esperamos el día de mañana, que también tenemos a la misma hora, a las 4 de la tarde, otra capacitación virtual con el doctor Marco Fandiño, que es capacitador del CEJA para la América. Muchas gracias, y una vez más, un cordial saludo y abrazo a todos. Y a seguir cuidando. Gracias por las palabras. Hasta luego. Chao, Marco. Gracias, doctora Anticona.